Ahora sí, lo estábamos anunciando a don Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Ya está con nosotros y aquí en los estudios de Radio Sucre Play, Sistema 2 y en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden observar en Radio Sucre 700 AM, en Twitter, @radio_Sucre, en YouTube, Sucre Televisión Online, e Instagram, @radio_Sucre 700. Buenos días, don Fernando, don Villa, don como Villa. le dicen todos. Ahí suena mejor, un buen día. Ya casi todos los días estoy aquí. Así es. Un buen día. Así es, como buen le día, va. Sofía, Oiga, a todos. la pregunta del millón. ¿Por qué No. se pelean el segundo? Es un problema matrimonial. Se pelea todo el mundo y dice que está segundo, pero No, nadie primero. Yo vengo confiado a esta radio porque en todos los sondeos de esta radio, don Villa está primero. Sí. Usted confía en Sí, su radio, sí. ¿no es cierto? No, y ahí en el Twitter, ahí me voten por don Villa Mire, adelante. Pero mire, don Villa. Así es. El que le va a quitar la silla. Vea. La silla de Es que yo confío mucho en esta radio, en la historia de esta radio, y Gracias. yo he visto los sondeos, oiga, y yo impresionado. Y además cuando vi los primeros sondeos de Sucre dije, hay que ir a Guayaquil, Claro. porque la gente me quiere mucho en Guayaquil. Sí, aquí muchos hablan de Villavicencio, le digo sinceramente, Sí. muchas personas, es verdad. Ahora, dentro de la campaña y usted tiene una historia que conoce al país y al revés y al derecho dentro de la corrupción. ¿Cuál es la solución a la corrupción? Vamos a caminemos por ahí. La solución a la corrupción, Vea, antes de hablar de Vicente. delincuencia. Está acompañado, de doña Sofía Sánchez, candidata asambleísta por la provincia de La Suay. Vea, lo que yo descubrí en mis investigaciones, con 260 investigaciones que hice desde el periodismo de investigación y unas 24 desde la Comisión de Fiscalización, es que el Estado ecuatoriano, las instituciones públicas, las empresas públicas, están tomadas por mafias. Así es. Entonces, gran parte del presupuesto general del Estado, puedo hablar entre el 15, 18%, y de los proyectos de inversión de grandes obras y medianas obras, en realidad en todo, es el flujo de dinero sucio que se va a las alcantarillas de la corrupción a enriquecer y a crear los nuevos ricos. Entonces usted puede darse cuenta de dónde aparecen estos políticos que entran camisa y pantalón y luego aparecen con mansiones en el Ecuador, en Estados Unidos, cuentas offshore. Y ahí está el robo de la plata. En términos muy sencillos, uno se da cuenta que este no es un país pobre. Al Ecuador no le hace falta plata. Nunca ha sido pobre. Al Ecuador no le hace falta plata, Vicente. Al Ecuador le sobran ladrones de cuello blanco y también obviamente de guayabera e incluso ahora ladrones de poncho, porque está extendida la corrupción en toda la sociedad. Entonces, solución. si queremos cambiar esta espesa mala suerte del país, tendremos que sacar a las mafias. ¿Cuáles son estas mafias? Las que están tomadas el petróleo. Usted, Vicente, don Luis, han leído, amigas, amigos, ustedes han leído en los últimos días informes publicados por la prensa nacional y extranjera de cómo nos han robado hasta $4 por cada barril durante los últimos 15 años, barril de petróleo. Si usted multiplica esto por 250,000 barriles diarios que entregamos a China para pagar una deuda carísima, estamos hablando de $1 millón aproximadamente diarios que el Estado deja de percibir, y esa plata va al bolsillo de unas mafias intermediarias. Estamos hablando entonces de $365 millones al año que se están robando. De los cuales 250,000 diarios se lleva Cadena solito. Enrique Cadena y Antonio Peré. Se llevan ¿Quién 250. denunció eso? ¿Se acuerda? Yo denuncié eso hace 10 años. Y ahora la justicia americana es la que ha logrado, gracias a mi información entregada a la Fiscalía de Manhattan en Nueva York, identificar y apresar. Usted sabe que Antonio Pérez está preso en Estados Unidos. Claro, así es. Y aquí la fiscal Diana Salazar también ha iniciado ya las acciones penales. Entonces, parte de mi programa de gobierno, el central diría yo, o casi central, es una lucha, una batalla frontal a morir en contra de las mafias. Vamos a sacar a las mafias del petróleo y a recuperar el dinero. No lo va a poder hacer. Míreme a los ojos. Sí, no lo va a poder hacer. Ya lo hice. Lo matan. Ya lo hice. Lo Vicente. matan primero. Pero Vea, ¿sabe míreme cuál a es los la ojos. solución? Yo lo hice. ¿Quién hizo el estudio Arroz Verde? Ya. Pero continúa, usted se va y continúa. ¿Sabe ¿Por cuál es la qué solución? está prófugo Rafael Le Correa? hago una pregunta. Gracias a mi trabajo de Ya. investigación. Vamos a una pregunta sobre el tema. La solución.
¿Usted no cree que la solución es privatizar o llegar a empresas APP que manejen la parte administrativa de todo esto, eléctricas, petróleos, etcétera, etcétera? La empresa privada y llegar a algo que no sea administradora del Estado. Yo he aprendido en el sector público, porque me he leído 5.000 contratos por lo menos en mi trabajo periodístico, y yo sí sé cómo funciona y cómo no debe funcionar el sector público. Por ejemplo, yo soy partidario de que si una empresa pública es bien manejada, exitosa, sin corrupción, debe seguir siendo pública. Pero ¿cómo la van a poder manejar si cada 2, 3 meses, 6 meses, máximo un año cambian de cabezas? Por eso le digo. Pero usted tiene, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que es un banco público, pero que es manejado por una empresa privada y se maneja bien. Uno puede tener empresas públicas. Uno de 100. Uno puede tener... Mi criterio es que las empresas públicas deben ser manejadas como una empresa privada. Lógico. Ese es mi criterio. Y si existen áreas públicas donde no son rentables, donde los procesos son corruptos, yo soy partidario de entregar al sector privado. Por ejemplo, yo creo que todo el sistema vial de este país debe ser concesionado, pero a través de buenos contratos. Así es. Usted no va a estar de acuerdo conmigo, y los amigos que me están escuchando no estarán de acuerdo conmigo, de que uno no puede concesionar la construcción de una vía a una empresa privada y que al día siguiente que se firme el contrato ya le ponen un peaje. ¿Qué significa eso? Que la propia gente es la que está pagando la construcción de esa vía. Vamos a hacer concesiones buenas, donde el capital privado, nacional y extranjero invierta. Los grandes proyectos como el gas del Golfo, por ejemplo, ¿por qué no lo han querido licitar en los últimos 2, 3 años? Uno de los primeros proyectos que yo pondré a licitación es el gas del Golfo. Pero dicen que el Golfo no tiene gas definitivamente y por eso es que no hay atracción a los inversores. Bueno, yo conozco que hay intereses de muchas compañías extranjeras. Aquí el Estado no va a perder nada. Claro. Vienen las compañías, invierten, exploran, si encuentran reservas de gas, sacan, recuperan su inversión, sus utilidades y luego de 20, 30 años se van. Los negocios privados son así. Así es. Son negocios de riesgo. Entonces nadie va a invertir. ¿Qué haría con el petróleo usted que tanto conoce? Tomar el control de la exportación de petróleo. ¿Estatalmente? Es que el Estado tiene que exportar a través de concursos públicos. O sea, ganen empresas privadas extranjeras, ganen intermediarios, pero vamos a vender nuestro petróleo al precio internacional y no como ahora y durante 15 años con $4 menos. ¿Qué haría con las eléctricas? ¿Qué haría con las telefónicas, por ejemplo? Miren, el sector eléctrico, yo presenté una denuncia a la Contraloría General del Estado para que investiguen los perjuicios a los usuarios. Año y medio después la Contraloría saca un informe que es de llorar. No sé si usted lo leyó. No. Significa, y si me están escuchando las damas de casa principalmente, que son las que siempre están preocupadas de la economía de la casa, si su cartilla de luz, si su factura de luz es de $100, $62 corresponden a fraude, a corrupción. ¿Por qué? Porque CENEL contrata empresas intermediarias para todo. ¿Qué hacen estas empresas? Le cobran al usuario por leer el medidor, le cobran al usuario por desconectar el medidor si no ha pagado, por reconectar el medidor, le cobran al usuario por el alumbrado público, es decir, todo esto suma 62%, es decir, a usted, estimada amiga y amigo, ecuatorianas y ecuatorianos, nos están robando el 62% de la factura eléctrica. ¿Qué me toca hacer en mi gobierno? Sacar a estas mafias de intermediarios del sector eléctrico y garantizar la vida y la seguridad y la economía de los ecuatorianos. Entonces, ¿y de quién son esas empresas? Sin duda son vinculadas a actores políticos. Por eso es que quieren controlar el poder del Estado. 814, con el señor Fernando Villavicencio. Don Villa, candidato a la presidencia de la República. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la solución siendo presidente? Bueno, el tema de seguridad, que es el tema que todos hablan. El de las eléctricas. El de las eléctricas. Y el de la comunicación que está quebrada. Vamos a sacar a estas mafias. Y en el tema de la comunicación, gracias por esa pregunta, es muy importante. Yo he denunciado en las últimas horas que el gobierno del presidente Lasso realizó un estudio de valoración del espectro radioeléctrico y de las bandas y frecuencias para la licitación, mejor dicho, para la renegociación de los contratos de telefonía y celulares móviles con las operadoras Claro y Movistar. De lo que yo conozco, ese estudio comete un gravísimo perjuicio al Estado ecuatoriano. Subvaloró el espectro y las bandas. Por esa razón, en mi gobierno vamos a hacer una nueva valoración de las bandas. ¿Subirá o bajará?
tiene que subir el costo de lo que va a recibir el Estado ecuatoriano. El Estado va a recibir centenares de millones de dólares. Y segundo, se van a firmar contratos garantizando al menos 3 condiciones básicas. 1, conectividad y cobertura total para todos los sectores del país, principalmente para el sector rural, para que los niños del campo puedan tener acceso al Internet. Mi gobierno será el gobierno del Internet para todos. Segundo, garantizar tarifas bajas para los usuarios. Hoy el Ecuador tiene las tarifas más altas de América Latina. Y tercero, la posibilidad, reitero, de llegar con Internet gratuito a los sectores rurales del campo. Esto en cuanto a telefonía. Ahora, 8:15 con el candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, don Villa. Don Fernando, amigo Villavicencio, hablando de todas estas cuestiones privadas, ahora pasemos a seguridad. Una acción radical para terminar, para tener seguridad en el país, ¿cuál sería siendo usted presidente? ¿Qué haría? Bueno, primero entender que es muy difícil combatir a la delincuencia si uno tiene vínculos con la delincuencia. Delincuente no combate delincuente. No puede ser presidente de la República quien es contratista del Estado, y más grave aún si es contratista fallido del Estado. No puede hablar de lucha por la seguridad y en contra del crimen organizado quien pretende venderle equipos de seguridad al Estado, o le ha vendido. El candidato que con una escalerita va y pone una antena inhibidora en una cárcel y dice que es un experto en seguridad, cuando hoy ya no se necesitan esas antenitas, porque la tecnología es tan avanzada que con una orden a las operadoras móviles, Claro, Movistar y CNT, simplemente son las operadoras las que inhiben la zona, el perímetro de la cárcel. Claro. Pero el señor va para hacerse lamparoso con una escalera, pone una antenita que mañana cualquier tiguerón o un niño de 10 años con una resortera se la baja. Estos contratistas del Estado no deben ser presidentes de la República. Como dicen en mi barrio, eso es como amarrar al perro con longaniza o poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. E incumplidos, porque tienen informes del municipio de Guayaquil de incumplimiento de contratos, porque tienen informes del municipio de Manta de incumplimiento del contrato, porque tienen informes de Contraloría de la Universidad de Guayaquil de incumplimiento del contrato. ¿Cómo un contratista incumplido se atreve siquiera a ser candidato a la presidencia de la República? Y más aún, después de haber recibido dinero sucio de la corrupción de Odebrecht, que en realidad era de Jorge Glass. Entonces este señor es económicamente, por el paso del billete, es el testaferro de Glass. ¿Cómo puede ser alguien candidato a la presidencia o pretender liderar este país y hablar de seguridad? Y tampoco, ¿cómo pueden ser candidatos a la presidencia aquellos que tienen glosas e informes con responsabilidad penal? Usted ha hecho muchas denuncias en el país realmente duras y preocupantes. ¿No tiene miedo que atenten contra su vida? Bueno, hay siete intentos de ataque que he recibido. Ya la Fiscalía ha abierto las indagaciones previas. El más radical fue el enviado, la amenaza de Fito, alias Fito, líder del cartel de los choneros, a través de sus emisarios a uno de los compañeros de Gente Buena de Manta, para decirle que me van a quebrar. Bueno, yo inmediatamente fui a Manta, estuve en una concentración multitudinaria, 4,000 personas y una caravana de 30 ¿Pero cuadras. ¿Pero quebrarlo económicamente o qué? Quebrarme, ya sabe cuando un narco dice quebrarle a alguien. Bueno, ¿y cuál es la solución a la delincuencia, don Fernando, don Villa? Mire, primero, y esto es en serio, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están los criminales. Es una gran verdad. Mire, este acto terrible de estos delincuentes criminales que le disparan a este ciudadano con su hija. 8:19. Horas después, la policía captura a los presuntos responsables. Es decir, la policía siempre sabe dónde están. Entonces, en mi gobierno vamos a actuar al revés. Quien ataca primero no va a ser la delincuencia. Sino la policía. Nosotros vamos a atacar. El mismo día que yo me posesione, voy a ordenar. Obviamente tendré que sacar
a las manzanas podridas que están al interior de la fuerza pública, ordenar, vamos a atacar. Sabemos las guaridas, dónde están los capos del narco, vacunadores, extorsionadores, sicarios. Vamos a sacarlos de las guaridas y los vamos a someter. Y además, si no entregan las armas en un plazo que les vamos a dar, serán sometidos con la fuerza de las armas. Pero esto, para hacerlo, hay que tener fuerza, valentía, no mano tibia, ¿sí? Y no ser vinculado a los negocios de seguridad del Estado. Pero ¿qué pasa? Que vienen, agarran a toda esta gente, los llevan ante la justicia los declaran angelitos. Si alguien está asustado con mi gobierno, son los jueces mafiosos. La justicia de este país está tomada por mafias desde hace años. Tenemos que sacar a las mafias de la justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo ya he dicho, vea, mi propuesta es tan buena que ahora doña Luisa ha tomado, ayer escucho que se ha tomado mi propuesta, oiga, de los créditos. Dice que ahora va a ser de la UAFE, el gran centro de operaciones en contra del delito, por favor. No la van a dejar. ¿A ella? Sí. No, ella sí va a ser, pero va a descubrirse que ellos mismos son. 821, una última pregunta parte nuestra, don Lucho Varela, les tiene, está bien, licenciado Lucho Varela. ¿Qué hay de verdad que usted es el candidato de Guillermo Lasso? El candidato de Guillermo Lasso creo que son los correístas que le aprobaron la ley impuestera, ¿no? Vean, ¿quién fue el ministro por 2 horas? El ministro del Interior, de Guillermo Lasso, por 2 horas. Y aquí le voy a dejar los documentos. Instalaron 180 cámaras sin contrato, vea, 180 cámaras. El mismo momento en el que le nombraron por 2 horas ministro del Interior y le bajaron, esa empresa instaló 180 cámaras que luego desmontaron. Aquí está, porque tenían el control del EQ 911. ¿Quiénes son los candidatos de Lasso? Aquí está, con nombres y apellidos, ahí está. ¿Cuál es el nombre? Pero le entrego, vea, bonita está. Aquí, ¿quién está? Sistema Integrado de Seguridad, ingeniero Juan Pablo Torres, su director técnico. ¿Y la empresa? Y la empresa Telconet. Pero está clarito. ¿Y cuál fue el ministro las 2 horas que no me acuerdo? El dueño de Telconet, Jean Topic. ¿Él fue ministro? Pero claro, 2 horas. No me acuerdo, ¿usted se acuerda? Claro, estaba literalmente posesionado y lo sacaron por órdenes, yo sé de dónde. O sea que usted no es el candidato a Lasso. Para nada, vea, yo todos los informes de la Comisión de Fiscalización que aprobé sin los votos del partido de Lasso. 822, el licenciado Lucho Varela. ¿Qué tal, mi querido Vamos, don Fernando Villavicencio? Gracias por estar aquí en los estudios de Radio Sucre. Mire, realmente algo importante, recobrar la credibilidad, la imagen de Ecuador frente a organismos internacionales, llámense Banco Mundial, llámense Fondo Monetario Internacional. En su gobierno de llegar a Carondelet, ¿qué haría para recobrar esa imagen? Primero, garantizar estabilidad, diciéndole al país, y lo digo aquí y al mundo, si no sostenemos la dolarización, si el Ecuador vota por aquellos irresponsables que le quieren dar un tiro de gracia a la economía, desdolarizando la economía, ¿qué seguridad internacional podemos generar? Ninguna. Por eso en mi gobierno, y lo anticipo, no vamos a tomar un solo centavo de la Reserva Internacional. Este es un acto irresponsable que pone en riesgo la dolarización. No vamos a generar nuevos impuestos para los empresarios, para la clase media y para los trabajadores. Vamos a generar un cuadro de absoluta responsabilidad jurídica, persiguiendo a la delincuencia organizada, sacando a los jueces corruptos, ¿sí?, sacándolos, procesándolos, aquellos que no puedan justificar sus bienes mal habidos. Para eso estará la unidad de análisis financiero y económico. Correcto, allá iba, en repotenciar la UAFE, porque se hablaba de que la UAFE tiene una normativa muy débil. ¿Qué hacer para que la UAFE tenga esa fuerza para llegar a donde tiene que llegar y cumplir su objetivo, don Fernando? Tenemos que hacer acuerdos al más alto nivel, a nivel internacional, por ejemplo, con el FBI, con Scotland Yard, con las mejores policías del mundo, con los mejores investigadores del mundo, para garantizar un sistema de inteligencia el más potente de este país y poder perfilar a los delincuentes de cuello blanco. Vea, si uno ingresa al registro de la propiedad del Ecuador, a las notarías del Ecuador, uno se encuentra con los nuevos ricos. En mi gobierno vamos a armar el cuadro de los nuevos ricos de este país. Aquellos que entraron en chancleta o pata al suelo, como decimos en Quito, ¿sí?, y luego salieron con mansiones en Miami. ¿Sí? Usted sabe de quiénes estoy hablando. Entonces, este país no es pobre
Es un país empobrecido, es un país saqueado. Para eso estará la unidad de análisis financiero en mi gobierno. Y por favor, a los demás candidatos, den los créditos. Ya 2 candidatos me van copiando la propuesta. Por Dios. Ya les voy a llevar a trabajar en Aguafe. Oiga, y al otro a que instale cámaras en el No sé, en el SNAI. usted, como un ecuatoriano, entendió ese mensaje que lo diera el binomio de doña Luisa González, la ecuadolarización. ¿Qué quiso decir? Pero mire, yo les invito a leer el informe de la Comisión de Fiscalización entregado al gobierno de Colombia, a la Fiscalía de Colombia y a la Justicia de Estados Unidos del caso Alex Saab, el caso del sistema Sucre. No es que es nuevo, yo no sé por qué se alarman tanto. Ellos ya crearon una moneda virtual en el Ecuador que se llamaba Sucre. Esa moneda no existió, pero existía. ¿Para qué sirvió el Sucre? Desde el año 2010 hasta el año 2016 en que operó. Servía para convertir los bolívares que no valen nada, bolívares papel basura del chavismo venezolano, convertirlos en dólares a través de el sistema Sucre. ¿Y qué hicieron con los dólares? Tomaron 2.000 millones de dólares de la Reserva Internacional para exportaciones falsas, ficticias con Venezuela. Eso descubrí yo, ¿sí? Es decir, el señor Andrés Arauz, Rafael Correa y su grupo, ellos ya crearon una moneda virtual que puso en riesgo la dolarización. Lo que hace este señor irresponsable y su candidata presidencial, reitero, es una acción de sicariato monetario. Vea, ahí me salió bonito. Sicariato monetario, un tiro de gracia a la economía de este país. Por eso el 20 de agosto no solo vamos a votar en contra de las mafias, también vamos a votar en contra de aquellos que quieren quitarnos el dólar como moneda. Usted hablaba del contrato con las telefónicas móviles, perdón. ¿Usted es partidario de indicarle ya a este gobierno que se abstenga de firmar la prórroga de estos contratos? Insisto, aquí, la vez anterior que me entrevistaron, lo dije puntualmente y lo ratifico, en esas condiciones no vamos a permitir a los ecuatorianos que se firmen estos contratos. Vamos a firmar esos contratos en mi gobierno, garantizando un estudio honrado, honesto, técnico y serio de valoración de frecuencia. Y segundo, garantizando cobertura total, conectividad total para el sector rural en carreteras también, y tarifas bajas para todos. Sin Internet no hay desarrollo, no hay educación, no hay salud. El Internet es el motor del desarrollo. ¿Es posible Internet traer para todos. la tecnología 5G a Ecuador? Pero claro, ese es el objetivo. ¿Por qué tenemos que estar a la cola? Claro. Por eso, en la renegociación de los contratos, si no se incorpora los mayores desarrollos tecnológicos como la 5G, ¿para qué? Tenemos entonces que hacer un nuevo concurso público internacional para que vengan las mejores compañías del mundo a ofrecer Internet barato para todos los ecuatorianos. Vea, de aquí en pocos años en el mundo el Internet será gratuito, porque lo que importa no es el Internet, lo que importa es los servicios que se prestan a través del Internet, como por ejemplo telemedicina. Cualquier persona puede atenderse con un médico a través de un teléfono, de una tablet, de una computadora, pero para ello necesita ¿qué? Internet. Usted puede vender y comprar, y en efecto compra y vende todos los días por Internet. Muy pronto, reitero, el Internet ya será gratuito, pero aquí no tenemos ni siquiera en carreteras y en el sector rural. Nuestros niños no tienen Internet, por eso mi gobierno será el gobierno del Internet. Ok, para finalizar, mi querido candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio, el tiempo se nos vino cortito, vean el juego de las noticias. Algo dicen ahí, así como lo atacan de que usted es el candidato de Lazo, también dice que usted pertenece al grupo de los Tiguerones. Sí, véame, yo igualito veo un tío. Aquí está. Chistosísimo. Ese debe ser uno del cartel de Sinaloa. Usted no pertenece a nada, usted pertenece al país. Yo pertenezco al país y soy periodista, alauseño. No tengo sobornos. No le creo. Oiga, para finalizar, ¿hará todo lo que piensa en un año y medio de gobierno? Todo lo que piensa, todo lo que el país quiere, pero principalmente someter a las mafias. En mi gobierno sí vamos a someter a las mafias. A mí no me tiembla la mano. El 20 de agosto, o gana la patria, o gana la mafia. Yo tengo esperanza de que va a ganar la patria. ¿Cuál es la debilidad de Fernando Villavicencio? Los caballos, las motos, los carros, el casino,
El 40. Una menestra con carne asada y patacones. Ah, no. Ok, don Fernando Villavicencio, como todos los candidatos, peleándose la segunda, no la primera, porque la primera ya es así o no es así, don Fernando. No, yo estoy peleando la primera siempre. Está peleando la primera, perfecto. Ok, lo dejamos con las últimas palabras a través de Radio Sucre Play 95.3 FM y Sistema 2080 y todas las redes sociales. Me siento honrado, me siento orgulloso. El solo hecho de ser candidato, Vicente y Luis, el solo hecho de ser candidato a la presidencia de la República, después de haber sufrido lo que he sufrido, después de haber hecho del periodismo de investigación para mí un templo de búsqueda de la verdad, después de haber recorrido desde los pasos de chiquito, de niño, de un pueblo tan chiquito como Sevilla en Alausí, de haber llegado a donde he llegado, me siento un ser humano victorioso. Después de haber llevado a prisión, y lo digo con valor y a veces con dolor, a un grupo de delincuentes que le han robado a esta patria, también me siento honrado. Y el país va a tener un presidente valiente el 20 de agosto. Un presidente que con honestidad y dignidad va a intentar cambiar este país. Vea, Vicente, yo lo único que quiero es que en año y medio sea recordado un poquito. Soy humilde y modesto, nunca aspiraré a ser un Clemente Yerovi, pero sí hacer lo que él hizo, tranquilizar este país, que los demócratas nos demos un abrazo, que tengamos un parlamento en el que no conspiremos, en el que construyamos acuerdos y consensos para aprobar leyes, para generar empleo, atraer capital extranjero, inversiones, garantizar seguridad al Estado, paz, alegría, cultura, arte. También arte, ningún candidato habla de arte. Un día nos ponemos a tocar guitarra, aquí cantamos Así con canta. nuestras voces milenarias. No le creo. Vea, hasta me Hacemos sale un dúo, poesía. cantamos Ángel de Luz. Ángel de luz. A ver, siga. Vea, Dios mío, nomás. Bueno, siga, continúa. Sí. Se da cuenta, por ahí ya lo voy viendo, ya voy Ya agarrando. va por ahí. sacando. Ángel de Luz. Y- este. Haga ahí un dúo con y Doña si- Sofía Sánchez. No, y si vengo con mis hijas, aquí pues se quedan No le creo. contratadas. Todas Mis hijas caen. son profesionales. Lamparilla. No, ya no. Ya no, no hablemos de música. Ok, el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, listas número 25, todo 25. 25, todo 5 por 5, 25. 25. Se ¿Va a hacer despide. agenda en Guayaquil usted, don Fernando? ¿Va a hacer agenda en Guayaquil? El día viernes tenemos un revolcón aquí en Puerto Lisa, ¿no? En Puerto Lisa. Va a ver lo que pasa. Ahí le invito. ¿Con quién es el revolcón? Ok, se despide Todo quiere saber. el licenciado Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, listas 25. Gracias y nos vemos en la próxima, querido. El viernes. Ah, el viernes, Así el éramos viernes, en radio. el El viernes en es Puerto feriado, Lisa. no En Puerto importa. Lisa. Pero ahí vamos a estar Ya. feriándonos del feriado. Ah, ya, perfecto, está bien. ¿A dónde exactamente en Puerto Lisa. Ah, a la ¿Sabe octava. usted eso? Bolivia la octava, en la pues. Puerto Lisa, perfecto. Sector de la Chala de Muy Guayaquil. bien. Vea, don Lucho sí conoce. Una gran manifestación. La invitación de Don Villa. Ahí está. Vamos allá. Cuidado También, a la chala. también le invito a nuestro Cuidado de pasarle amigo Jimmy Luis Jairala. Almeida. Cuidado de pasarle Jimmy Jairala. No, lo de Jimmy Ok. Jairala, no, Dios mío. 27 para las 9. Ahora sí, nosotros nos vamos. Viene el juego de las noticias. Gracias, amigos, y hasta mañana.